Amigos de la transmisión Rey de Gloria, les habla su amigo y consiervo, mano pastor Ángel Montañez, de aquí desde Minneapolis, Minnesota. Nuestra primera transmisión del año 2023. Le deseamos a todas las personas que nos sintonizan bendiciones para este año nuevo y que la hayan pasado de beneplácito con sus familiares y recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo durante esta época navideña, que es época de reflexión y meditación. Y como todos los pasados programas los domingos, vamos a hacer una reflexión bíblica con relación a un tema que sé que va a ser de gran edificación para todos los que sintonizan hoy en la transmisión en vivo y los que van a escucharla durante la semana a través de nuestro portal en Facebook y en YouTube. Antes de seguir, vamos a orarle a nuestro Dios para que imparta su unción y su entendimiento para que nosotros podamos aplicar con poder a nuestras vidas la palabra que Él va a depositar en nuestros corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te honramos. Gracias por este nuevo año, gracias por la provisión que tú haces en nuestra vida, gracias por la sabiduría y el entendimiento que nos das para caminar consagrados a ti en santidad. Te pedimos que obviamente esta palabra halle terreno fértil en nuestros corazones para que podamos entenderla y aplicarla. Tuyo es el poder, la sabiduría y el entendimiento. Así que Padre, descansamos en ti para que tú nos proveas este refrigerio que nos va a edificar en nuestro caminar contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis hermanos, este servidor ha estado confrontando problemas de salud y durante las últimas 2 o 3 semanas no hemos podido asistir o comparecer a presentar nuestras enseñanzas. Lo cual nos ha dado un tiempo de realmente reflexionar en muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. O sea, la aflicción es un puente para nosotros ir a buscar a Dios. O sea, no siempre es reprendiendo y procrastinando las enfermedades. Aunque muchas veces yo tengo una condición en la médula ósea que muchas veces en los tobillos me salen úlceras y entonces se infectan. Y es un problema terrible, mucho dolor, inmovilidad porque tengo que andar con vendaje. He estado sufriendo eso por los últimos 4 meses. Esto no es una narrativa para que me cojan pena. Yo no me estoy cogiendo pena yo mismo. Yo lo que estoy diciendo es que estamos batallando en este cuerpo de pecado que se enferma. Y en la medida que vamos envejeciendo, pues obviamente no camina como cuando éramos jóvenes. Y entonces, uno en el entendimiento y en el discernimiento de las cosas que el Señor permite que pasen en la vida de cada cual, tenemos que entender que el Señor, las cosas pasan y hay un propósito espiritual para todo. Y yo he estado meditando en un sinnúmero de cosas de mi persona que sé que no son agradables al Señor. Y buscando la guía del Señor para lo que me queda de vida, seguirle sirviendo en la medida que Él quiere, no en la medida que yo quiera. Una de las reflexiones que he estado haciendo es las observaciones que nosotros hemos hecho en la iglesia, no solamente en la que nosotros pastoreamos, sino en otras iglesias hermanas. Y cuando yo planteo observaciones, no es una cuestión de que yo crea que yo estoy bien y los demás están mal. Las observaciones tienen que ser aplicadas al punto bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice de la conducta de los cristianos? Entonces, esa verdaderamente es la medida para que nosotros podamos hacer una conclusión que se alinee a la palabra de Dios. Hoy
vamos a utilizar un pasaje del libro de Proverbios, del libro Salomón, que da base al título de esta lección, que es el celo de Dios sin ciencia no es bueno. La ciencia es el conocimiento de Dios, que se recoge en la palabra de Dios. Así que el celo de Dios sin conocimiento de Dios no es bueno. Ese es el título de la lección. Dice el libro de Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es sencillo pero profundo. Profundo. Esto no significa que no es bueno para una persona poner sumo interés o diligencia, o sea, celo, en algo que no conoce. Y el que se apresura en celar sin conocer, ante Dios peca. Si usted cree, si la persona que va a la iglesia cree que puede seguir a Dios en base a su propio entendimiento natural, sin confiar en la revelación de Dios Espíritu Santo conforme a lo que dice la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad, si la persona no tiene un conocimiento de eso, de ese principio básico, bíblico, de aplicación en el camino de santidad, esa persona, aun cuando se tire en el piso a gritar y a llorar por el Señor y a gemir, su alma no tiene conocimiento de Dios, porque no tiene el entendimiento para saber cuál es la conducta o la guía que Dios ha puesto en nuestro caminar que le agrada a Él. Lo que esto presupone, mis hermanos, es que tenemos que conocer a Dios primero a través de su palabra, no a través de las tradiciones, no a través de los ritos paralitúrgicos, no a través de lo que yo creo, o la forma que lo hacían en la iglesia que yo pertenecía, o la forma que el pastor X lo hace, sino que todo el conocimiento, el celo de Dios, el celo por las cosas de Dios, el deseo de defender la integridad del consejo de Dios, tiene que venir de un conocimiento, de una interacción y de una intimidad que usted profesa con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. El principio para adquirir sabiduría divina es el temor a Jehová. Mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del conocimiento. Hay gente que va a la iglesia, se sienta en la banca, se ponen a hablar con el vecino. Cuando viene el culto de alabanza, muchas veces ni cantan, ni reflexionan, ni meditan. Se pasan mirando a los hijos y regañándolos porque son inquietos, no tienen control sobre ellos. O se pasan hablando con el vecino o mirando, disparando sus miradas para todos lados para ver cómo la hermana llegó vestida o cómo el hermano llegó. No ponen su conciencia o su enfoque en la alabanza, en la adoración del Dios vivo. Cuando se presenta el mensaje, están mascando chicle, mirando para el techo, no copian, no meditan. Muchos de ellos ni traen la Biblia. Y esperan que la bendición del Señor se haga sobrenaturalmente y que ellos puedan captar en esencia lo que dice el mensaje. Pero muchas veces, después del mensaje, en vez de meditar en la palabra, irse a su casa como los bereanos y chequear las escrituras, ni las escriben, ni las meditan. Por lo cual muchas veces no aprenden la esencia de la revelación del mensaje de Dios en la sesión de la predicación o la enseñanza en la asamblea de los santos. Estas son observaciones que yo he hecho personalmente. Yo no estoy levantando falsos testimonios.
Estos son costumbres de la gran mayoría de la gente que va a la iglesia evangélica. Yo no puedo hablar de los católicos. Yo hablo de las iglesias evangélicas que yo he ido y de las que yo he presidido. Esto no es una denuncia, esto es una observación. El principio para adquirir sabiduría, como les leí anteriormente, es el temor a Jehová. O sea, esto es lo que representa, mi hermano, es que la gente va a la iglesia sin temor reverente de Dios. Quieren la bendición sin el precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar es el camino angosto, el camino de la negación, el camino de la renuncia al yo, el camino de articular y depender de Cristo en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a decir todas las cosas que oye en el cielo. Aquel que es influenciado y dirigido por el Espíritu de Dios será llamado hijo de Dios. Entonces, si la Biblia en Romanos 8 plantea eso a cada creyente en la iglesia de Cristo, ¿cómo es posible que la gente en la iglesia que profesan ser de Jesucristo caminen con el Señor sin depender de la figura de Dios Espíritu Santo para que Él los guíe en todas sus cosas? Y no analizar en su propia mente, sino permitir que el Espíritu Santo les revele espiritualmente, ya que nosotros tenemos la mente de Cristo, según nos dice 1 Corintios 2:16. O sea, la Biblia nos dice que hagamos unas cosas y mucha gente de la congregación termina no haciéndolas, dándole la vuelta y haciendo las cosas como ellos quieren. Entonces, sabiendo hacer lo bueno, tú no lo haces, la palabra de Dios dice en Santiago que es pecado. O sea, si uno no hace lo que la Biblia dice que uno tiene que hacer como seguidor de Cristo, uno peca. Es tan flemáticamente sencillo, pero a la misma vez profundo, y es la analogía que yo vengo de Puerto Rico. Nosotros a la banana le decimos guineo. Es como tirar una cáscara de banana o de guineo en el piso. Y usted, en vez de evadirla, usted lo que hace es pone su pie y se cae. Y un día está la cáscara en el mismo sitio y usted la ve, pero no le importa, usted cree que puede caminar sobre la cáscara, huele, resbala y se cae. Y entonces todos los días en el mismo sitio, la cáscara allí y usted se cae. Así es el creyente que hace las cosas como le da la gana, que viendo el peligro de lo que significa hacer las cosas dándole la vuelta al consejo de Dios, vuelven otra vez y lo hacen. La Biblia nos dice que al entender sabiduría y doctrina divina recibiremos el consejo de la prudencia. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere en la Biblia, recibiremos el consejo de la prudencia, de la justicia, del juicio, de la equidad y del entendimiento. Dará sagacidad a los simples e inteligencia y cordura a los jóvenes. O sea, los que se aplican como dice la Biblia que tienen que aplicarse, no como usted cree. Recibirán, si son simples, si son personas que no tienen mucha escolaridad, Dios le va a dar sabiduría hasta la saciedad. E inteligencia y cordura a los jóvenes que no tienen la experiencia de vida, Dios le va a dar esa provisión. El sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. O sea, Dios nos quiere regalar los dones espirituales para que nosotros podamos ser sus testigos. Pero para eso hay que pagar el precio de hacer las cosas como Él dice, de seguirlo y adorarlo como Él quiere. Esto nos lo dice Proverbios 1 del 2 al 5. Mas aquellos que rechazan la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, pecan y defraudan su alma al amar la muerte. Proverbios 8:36. Esto es bien importante. Si usted, hermano que me escucha, está haciendo las cosas no como dice la Biblia, sino como usted interpreta, y no ha incorporado en su alma y en su ser y en su espíritu la forma que Dios le agrada que usted haga las cosas,
usted está defraudando, usted está engañando a su alma y está pecando, lo que le pone a la muerte, a la separación física y espiritual de Dios. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36. Mis hermanos, la Biblia hace una distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La frase el espíritu del mundo es un término que el apóstol Pablo usó en 1 Corintios 2:12, donde contrasta el espíritu del mundo con el espíritu de Dios. Y citamos 1 Corintios 2:12. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no puede usar su alma en el entendimiento de cosas espirituales, lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Cristo dijo, la carne para nada aprovecha, mi palabra es vida y es espíritu. Usted tiene que interpretar espiritualmente la palabra de Dios, no naturalmente como si fuera el Quijote de la Mancha o como si fuera una novela. Es una fuente de vida espiritual. Y usted tiene que utilizar las armas que Dios le ha dado a usted para recibir la revelación espiritual. Porque Dios ha puesto un depósito en nosotros de un nuevo espíritu y un Espíritu Santo, donde ese espíritu nos revela las cosas más profundas de Dios, que aparece en su palabra, según nos dice 1 Corintios 2. Entonces, si no estamos haciendo las cosas como... O sea, el hombre en su naturaleza básica, separada de Dios, es rebelde. Entonces, Cristo muere por nosotros para que nosotros renunciemos a la rebeldía y sigamos a Dios. Pero mientras muchas veces nosotros, aunque profesamos a Cristo, queremos seguir siendo rebeldes, haciendo las cosas como nos da la gana. Hay gente que vienen de las comunidades, ¿verdad? Latinoamericanas. En las sociedades civiles, en los campos, en las montañas, antes no había médicos. Lo que había era curanderos. Y los curanderos era una mezcla de gente que sabía de plantas y de remedios medicinales, que es bueno, pero también sabían y daban consejos basados en las supersticiones y en las creencias de los ancestros, que muchas veces se basaban en deidades que nuestros ancestros que no conocían a Cristo se adoraban. La figura del curandero en América Latina es de hechicero. Hacen amarres, consejos, maldiciones, ese tipo de cosas. No solamente están para bregar con productos fármacos naturales como los hongos y las plantas, ese tipo de cosas. Entonces, hay gente en la iglesia de Cristo que profesan creer en Cristo, pero que todavía están caminando en el sincretismo de esa mezcla de esos principios de la comunidad, que para todos los efectos, según la Biblia, es una abominación para Dios. Entonces, usted dice que camina con Cristo, pero actúa opuesto a lo que dice la palabra de Dios, usted está pecando. Usted dice que tiene celo, pero si no tiene conocimiento de lo que Dios quiere que usted haga, esto no es bueno lo que usted hace. Porque el celo de Dios, el ir a llorar a Dios todos los domingos, llorar y pedirle que lo cure al hermano, cure a la familia, cure al hijo que está... Pero si usted no camina en santidad, consagrado a Dios conforme a sus propósitos, no es bueno. Y si usted apresura sus pasos, dice el pasaje en el Proverbio 19, usted peca. Si usted no conoce a Dios, usted no puede adorar lo que usted no conoce. Y el ir a la iglesia no es conocer a Dios. Usted puede ir a la iglesia y nunca conocerlo. Samuel estuvo 20 años bajo el cuidado del sacerdote Elí. Y no fue hasta que ya era un joven adulto que Dios le habló en el templo por primera vez. Hay gente que va a la iglesia y Dios no les habla. Estas son las observaciones que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos. No para criticar a nadie, sino porque obviamente tenemos que desarrollar el temor reverente de Dios. Ir a la iglesia es a ir al santuario y la casa de la verdad de Dios.
Y tenemos que ir con una actitud completamente en humillación y reverencia al Señor y con un temor reverente. No creyendo que sabemos todo lo que obviamente tenemos que hacer en la casa de Dios. A diferencia del espíritu del mundo, el Espíritu Santo imparte la verdadera sabiduría al creyente. El Espíritu Santo no permite recibir y comprender sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Vamos a darle rewind a esto, como dicen allá en Pueblo Nuevo, Perú. El Espíritu Santo nos permite recibir y comprender la sabiduría de Dios en misterio, que es la sabiduría oculta, según nos dice en 1 Corintios 2:7. Solo el Espíritu de Dios puede revelar la verdad espiritual, porque solo su Espíritu conoce aún lo profundo de Dios, según nos dice 1 Corintios 2:10. No es usted que conoce, es el Espíritu de Dios que le está diciendo a usted lo que Dios ha escrito, lo que Dios entiende para que usted lo aplique a su vida. Usted no lo puede aplicar en su propia mente, en su propia razón. Tiene que permitir que el Espíritu Santo le revele. Dios hace que la sabiduría del mundo, como la promueve el espíritu del mundo, sea insensata. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 1, del 20 a 21. Desde un punto de vista mundano y humano, es como una locura creer en Jesucristo como el camino a la salvación eterna. Por eso es que mucha gente lo rechaza. Y el libro Juan el Bautista, en el capítulo 3, dice: aquel que está en el Hijo tiene la salvación, y aquel que ha rechazado al Hijo no verá la vida y está en la ira de Dios. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, usted o cree en Jesús o lo rechaza. El espíritu del mundo lleva a la locura porque la sabiduría humana es independiente de la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría humana tiende a jactarse ante Dios, es orgullosa y vanagloriosa. La sabiduría humana rechaza la persona y la obra de Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios, según nos dice 1 Corintios 1:24. La verdadera sabiduría del Espíritu de Dios que hemos recibido reconoce que nuestra salvación es totalmente inmerecida y depende totalmente de la gracia, o sea, del favor inmerecido de Dios. Y nos propone en 1 Corintios 1:27-31, sino que lo necio del mundo, los pobres, los afligidos, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. En Cristo, dice Colosenses capítulo 2, están depositados los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene conocimiento de Dios. Usted puede profesar a Cristo, pero no conocerlo. Y si no tiene una relación de intimidad con Él, usted no tiene conocimiento de Dios. No lo tiene, punto. Él se sabe 4 versículos de la Biblia, pero no los puede aplicar porque no está caminando en la verdad y en la manera que Dios quiere que usted reciba eso y lo aplique a su vida, porque va a tener que depender de Dios Espíritu Santo para recibir la revelación y la convicción y el aumento de fe para caminar en santidad. Así es como lo detalla la Biblia, y así es como todos los creyentes, desde la iglesia primitiva, del libro de Hechos para acá, tienen que hacerlo. Aunque los creyentes de Corintio afirmaban ser espiritualmente maduros, estaban de hecho mostrando su inmadurez mediante el orgullo y la división entre ellos. Pablo les instruyó que para ser verdaderamente maduros
tendrían que abandonar la sabiduría humana, o sea, el espíritu del mundo, a cambio de la pura sabiduría del Evangelio del Espíritu Santo. Los creyentes no pueden percibir los maravillosos tesoros ocultos que han recibido de Dios al mirarlos con sus ojos naturales y humanos, porque lo natural, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locuras, según nos dice 1 Corintios 2. La palabra celo, en sentido mundano, negativo y carnal, significa un sentimiento de envidia y rabia que se manifiesta cuando otro alcanza lo que uno quiere para sí. Se llenaron de celos, hace referencia a Hechos 5:17 y Hechos 13:45. Habiendo entre vosotros celos soy carnales, 1 Corintios 3:3. Ese es lo que Pablo habla de los cristianos carnales. Gálatas 5:20 y Santiago 13:14-16. Algunos arguyen que son celosos de Dios sin conocimiento ni sabiduría. Pablo escribió de los judíos religiosos. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, según nos dice Romanos 10:2. O sea, sin el conocimiento bíblico y espiritual de Dios. El santo debe tener celo de Dios conforme a la ciencia de la sabiduría de Dios, según la Biblia. Reiteramos que el tener celo de Dios en el alma, pero si la ciencia del conocimiento de Dios no es bueno, y aquel que se apresura a caminar en la obra del Señor con ese celo ignorante, peca. Cuando usted no lo conoce, hace cosas, obras por usted lo que está es agraviando a Dios. Celoso de Dios como hoy lo son ustedes. Hechos 22:3. Saulo de Tarso, religioso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia por la justicia que es la ley, según nos dice Filipenses 3:6. Pablo fue un celoso ignorante en un tiempo como perseguidor religioso de la iglesia y luego celoso de Dios después de su conversión al conocer el Evangelio y recibir la revelación espiritual de Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pablo escribió del Saulo religioso que éste aventajaba a otros judíos de su época, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, según nos dice Gálatas 1:14. ¿Cuántos hermanos en Cristo tienen el celo para la obra proselitista de los musulmanes, mormones y testigos de Jehová? Estos creen que las obras de su fe es urgente. Les acabo de hacer una narrativa del celo desde el punto de vista humano y carnal. Ahora le vamos a hacer una narrativa del celo del creyente regenerado espiritualmente por el Espíritu Santo. Que sea como el celo de Jesús. El celo de tu casa me consume, según nos dice Juan 2, 13-17. El Salmo 69:6 nos propone que él echó fuera del templo a todos sus mercenarios por las obras de mercadería de esto. Que sea como el celo de Pablo, o celo con celo de Dios, para presentaros como una virgen pura ante Cristo, según nos dice 2 Corintios 11:2. En lo que requiere diligencia, celo, no perezosos, fervientes en el espíritu, según nos dice Romanos 12:11. El celo aceptable no es entusiasmo momentáneo, hay un sermón alentador que le propone cambiar, sino un modo de vivir en santidad diariamente. El celo tiene que ser, cuando nadie lo ve, usted quiere hacer cosas que agraden al Señor porque usted lo ama sobre todas las cosas. Pueblo que sea celoso de buenas obras, Tito 2:14, 3:1-8. Usted obviamente dirigido por el Espíritu Santo lo que quiere hacer es agradar a Dios. El arrepentimiento a Dios produce celo. Cuando usted se liberta de la carga de pecado, obviamente es una bendición liberarlo, lo acerca a Dios y produce un celo de hacer las cosas que le agradan a Dios. Celoso de la reprensión y castigo amoroso de Dios, según nos dice Apocalipsis 3:19. Que sea celoso de la predicación. No se saben de enseñar y predicar a Jesucristo, según nos dice Hechos 5:42. De espíritu fervoroso enseñaban diligentemente el Señor. Hechos 18:25. Predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, según nos dice 2 de Timoteo 4:2. Celoso de perseverar en la oración.
No había que estar detrás de él para que lo orara, sino que obviamente él se enyunta, usted se enyunta, porque tiene un deseo de tener intimidad, de orar con la oración, de proclamar los oráculos del Señor en la oración. Que sea celoso de dar la ofrenda a Dios, según nos dice 2 Corintios 8, 1 al 7 y 2 Corintios 9, 1 al 8. En conclusión, mis queridos hermanos, y para terminar, evitemos el celo ignorante, religioso, erróneo y opuesto al verdadero conocimiento de Dios. Es Jehová Dios el que da la sabiduría, punto. Los hombres no dan sabiduría, los libros no dan sabiduría, la iglesia no da sabiduría. Es Jehová Dios, a través del estudio de su palabra, el que nos da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando la sabiduría entrara en el corazón y el conocimiento, o sea que es la ciencia, fuera grata al alma, la discreción nos guardará, la inteligencia nos preservará para librarnos del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, caminando por sendas tenebrosas, según nos dice Proverbios 2, 6, 10 al 13. La Biblia registra que el temor de Dios en el creyente es el tesoro que guarda la sabiduría y el conocimiento divino con abundancia de salvación, según nos dice Isaías 33, 5, 6. Si no hay temor de Dios en el creyente, entonces habrá ignorancia, incredulidad, celos, envidia y pasiones desordenadas entre los miembros del cuerpo de Cristo en la asamblea. Los santos de la iglesia debemos orar para que podamos resistir al diablo y que nos podamos arrepentir de este mal y practiquemos el amor agapeo a Dios derramado en nosotros por Dios Espíritu Santo, según nos dice Romanos 5:5 y Santiago 4, del 1 al 9. Alabado sea el nombre de Dios. Verdaderamente la narrativa de hoy nuevamente nos propone que la vida en Cristo es una vida de completa sujeción y dependencia a Él. Finalmente, imitemos el celo de Jesús, el celo de Pablo y el celo de los fieles justificados por el Señor, personas y congregaciones, para acercarnos a tener comunión e intimidad con Dios el Padre por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Escribió el salmista que la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme y a ellos hará conocer su pacto. Jehová 25, 14. O sea, si usted tiene intimidad con Dios, Él le va a revelar la maravilla de Él. Él se va a revelar completamente a usted. No el pastor le va a decir a usted, ni usted va a tener que ir donde el pastor para que el pastor le diga cuál es la manifestación que Dios va a hacer. No, Él directamente. Él murió, Cristo murió para que todos nosotros tengamos una relación directa con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos honor y te damos gloria. Gracias por el mensaje de hoy. Te pido, Padre, que obviamente tú promuevas el celo de nosotros con conocimiento de quién es Dios para que podamos edificarnos los unos a los otros y traerle gloria a nuestro Señor por las obras de la fe que le agradan a Él. Bendice, alma mía, Jehová, bendice este mensaje y permite que corra por las redes a lo ancho y a lo largo de Latinoamérica. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias nuevamente, gracias por recibirnos nuevamente a sus hogares, a todos los hermanos y amigos que nos han sintonizado. Será hasta el próximo martes 10 de enero, donde el hermano pastor César Ojeda Schwan compartirá otro mensaje de luz de la palabra de Dios para bendición de todos aquellos que lo sintonicen. La dirección de nuestro portal en Rey de Gloria y en YouTube es Rey de Gloria MN. Que Dios les bendiga.